Días, gente. Hola, profe, buenos días. Bien. Vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior, ¿sí? Entonces, pues vamos a necesitar eh, que abran su TestPice, ¿sí? Vayan iniciando. Vamos a trabajar sobre el archivo que hicimos la clase anterior, ¿sí? Vayan abriendo sus archivos. Bien. Entonces, la clase anterior definimos ya lo que fue... definimos este circuito, ¿sí? Y vamos a hacer el barrido de un transistor de tipo N. Ahora, vamos a ver cómo simularlo. El problema con esto es que ya vimos cómo el transistor puede entrar en saturación y en modo lineal o incluso en modo de corte, ¿sí? Pero si yo lo que quiero es ver esta curva de aquí, ¿sí? Dejen que llegue esta curva. O sea, lo que quiero ver es cómo se comporta el transistor al momento de que yo voy cambiando el voltaje de drain a source. Esto es lo que se conoce como el barrido de voltaje. Si yo lo quisiera hacer manualmente, pues lo que tendría que hacer es ir cambiando los voltajes. Por ejemplo, en la clase anterior algunos vieron que si bajábamos el voltaje de la compuerta, el transistor pasaba de saturación a corte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se cerraba el canal. Ahora, lo que yo quiero ver es cómo cambia o cómo altera al transistor el voltaje de drain a source. Por ejemplo, ahorita todavía estamos en la simulación de punto de operación. Yo cambié el voltaje de punto de operación a 0.1 volts y para algunos eso fue corte, para otros, perdón, para algunos eso fue región lineal, para otros eso fue todavía en región de saturación. Entonces, lo voy a correr otra vez. Profesor, no tiene que guardarlo primero porque tiene la versión 15, Ah, es ¿verdad? cierto, gracias. Guardamos, bueno, ya está guardado. Guardamos, corremos. A ti no te necesito. Y listo, ¿sí? Ahí está. Tarán, tarán, tarán. Sí, sin errores. Ok. Entonces, otra vez me voy a mis archivos y pues voy a buscar el archivo en la carpeta de barrido que se hizo dentro de mi otra carpeta de barrido, ¿sí? Y quedamos que abríamos el punto OP. Y ya acá en el punto OP me dice que estoy precisamente en la región lineal, ¿sí? Entonces, lo que sé con eso es que con 0.1 volts estoy aquí, ¿sí? Estoy en alguna parte de aquí. Lo que tendría que ir haciendo pues es incrementando, o sea, ¿dónde termina mi región lineal? No lo sé. Yo estoy calculando que en 0.3 volts, pero quedamos que eso era un cálculo aproximado, no era el real. Entonces, si yo quisiera establecer de manera precisa cómo funciona esta curva, o sea, dónde termina mi región lineal y dónde empieza la región de saturación, pues tendría que hacerlo a lo mejor en 0.01, luego en 0.02, en 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 y estar revisando en cada uno de esos puntos
las características de mi transistor, es decir, las características de corriente aquí, es decir, la corriente ya se saturó, todavía no, 0.2 volts, ya se saturó, todavía no, 0.3 volts, ya se saturó, todavía no. Eso pues no lo voy a hacer manualmente, los simuladores ya tienen una opción que es precisamente hacer un barrido de voltaje, es decir, yo le digo al simulador, mira, quiero que empieces en 0 volts y quiero que termines en un punto que yo digo a lo mejor son 3.3 volts y quiero que me tomes medidas cada 0.01 volts. Y listo, lo que va a hacer el simulador pues es empezar en 0.01, luego toma todas las medidas que yo le pida, 0.02, toma medidas, 0.03, toma medidas y así sucesivamente hasta que llegue al punto donde yo le dije. Esto es lo que se conoce como barrido de una fuente de voltaje, ¿sí? Y lo vamos a especificar así. Esta es la sintaxis de un barrido de voltaje, ¿sí? Vámonos a su archivo, vámonos al archivo acá, y pues vamos a hacer el barrido. Ok, voy a comentar el punto P, lo puedo dejar, no pasa nada si lo dejo, pero ahorita para que no me haga ruido lo voy a comentar. Y vamos a añadir, déjenme ponerlo aquí, barrido de DC, listo. Y ya sé que aquí voy a hacer mi barrido de DC. Ahora, ¿cómo hago el barrido de DC? Acá está la sintaxis, la pueden revisar en las diapositivas, alguna vez se les olvida. Empezamos con el comando .dc, la fuente que voy a barrer, el voltaje en el que va a iniciar esa fuente, el voltaje en el que va a terminar y el delta o el tamaño del paso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero barrer ahorita BDS. Entonces, vamos a ponerle, otra vez lo pongo aquí, es .dc, fuente, voltaje inicial, voltaje final y delta. Entonces va a ser .dc. ¿Y cuál es la fuente que voy a barrer? Díganme. BDS. BDS. Y el voltaje en el que voy a empezar van a ser 0. El voltaje en el que voy a terminar van a ser 3.3. Y vamos a poner un delta ahorita grande de 0.1 volts. ¿Sí? Voy a poner un delta de 0.1 volts. Ahora, ya que le dije al simulador cómo quiero hacer el barrido, tengo que decirle cómo quiero hacer las mediciones. Para hacer las mediciones y para imprimirlas, le voy a poner .print. Bueno, déjenme ponerles aquí también la sintaxis. Es .print. La simulación donde voy a hacer las mediciones, print, lo que va a hacer es graficarme. Donde voy a hacer, o sea, el tipo de simulación de la que quiero la gráfica. Simulación y pues los valores, ¿sí? Valor 1, valor 2 y así sucesivamente hasta el valor n, ¿sí? Entonces, .print. El comando o el tipo de simulación en el que voy a imprimir es el de DC, es el único que tengo ahorita activo. El valor 1 que quiero ver, pues es el único que voy a revisar por el momento, que es corriente, la especificamos como I, ¿sí? Corriente, y entre paréntesis voy a especificar para la corriente el nodo o el componente donde quiero medir esa corriente, ¿sí? Entonces, ¿dónde la voy a medir? ¿En un nodo o en un componente? ¿La corriente de quién es la que me interesa ahorita? Pues sería en un componente. ¿Y cuál componente? N2. Ah, no, N1. Esos son nodos. No, le interesaría en MN1. Pues en el único componente que tengo, en el transistor. En MN1, así es. Listo. Ahora, a mí no se me va a graficar porque yo moví unas opciones de las gráficas y no las he regresado a su valor original. Sí, pero corren la simulación. A ver, setup. General. Y el problema es que no me deja resetear las configuraciones.
Profe, ¿y Ujú. por qué en su código el comando P lo comentó? Nada más para que no me hiciera ruido ahorita, o sea, para que no se hicieran las dos simulaciones. Puedo hacer las dos simulaciones, pero ahorita nada más quiero ver el resultado de la simulación del barrido, o sea, la simulación de En DC. este caso el punto end sí se pone para indicarle al programa que queremos finalizar. Bueno, en este caso lo que estamos haciendo el barrido de DC, ¿no? El punto end es para que el simulador sepa que ahí terminó el programa, si no el simulador se va a quedar trabado repitiendo todo una y otra vez. Se va a quedar trabado esperando más comandos. Ok. Ujú. Bien. Ahorita una chance puede volver a poner códigos que me quedé anotando esto. Bien, entonces los que ya lo hayan simulado, ¿ya pudieron ver la curva de corriente? Sí. Bien, Sí, profe. ok. Entonces denme un minuto y ahorita pasamos con ustedes. Bien, yo pues ya voy a dar, voy a pasar a revisar las gráficas de ustedes. ¿Quién ya terminó su simulación? O sea, que ya está viendo su simulación y ya esté viendo la gráfica, díganme. Yo, profe. Bien, entonces presente pantalla. Ya sabe. Ya. Ok, delay later. Bien, entonces vamos a empezar a escombrar, digamos, la interfaz de simulación. Abajo el que dice Waveform Calculator, ciérrelo. Bien, también el command. Y a la izquierda cerramos Simulations, X-Way Chart Parameters también. Y Traces a la derecha tampoco la necesitamos. También Properties, adiós Properties. También Cursors, adiós Cursors. Listo. Ahí ya tenemos la gráfica de la simulación. Y si se fijan, pues se ve así como tiene esquinitas, ¿sí? Esas esquinitas que se ven ahí entre 0 y 0.5, pues es porque estamos tomando pasos muy grandes. Vamos a suavizar la gráfica. Cerramos la simulación. Close anyway, ajá. Do not save. Y bien. Ahora vamos a reducir el tamaño del delta para que los pasos pues sean más suaves. Vamos a hacer más pasos, pero van a ser más suavecitos. Cámbielo por .01. Bien, guárdelo y córralo. Listo, ya se ve. Ya. Ujú. Y ahí podemos ver que para el caso de este transistor, pues mi voltaje de saturación está más o menos en realidad está más o menos en 0.3, 0.4, que es un Fermi, ¿sí? Para el caso de este transistor está más o menos alrededor de un Fermi el voltaje de saturación, ¿sí? Bueno, está más o menos alrededor de, sí, más o menos un Fermi el voltaje de saturación. ¿Cuánto voltaje le está aplicando a su compuerta, compañero? En este caso era 0. Vamos, ¿qué decía, creo?
Un volt. Un volt, está aplicando un volt. Entonces está bien, o sea, su punto de saturación está en 0.3 más o menos porque pues habíamos dicho que era un volt menos, o sea, el voltaje de saturación era el voltaje de la compuerta menos el voltaje de umbral. ¿Cuánto dijimos que era más o menos el voltaje de umbral? 0.7. 0.7, entonces 1 menos 0.7, ¿cuánto les da? El 0.3. 0.3, entonces está bien su transistor. Ahí está, listo, ya estamos viendo la simulación en estado, bueno, en barrido de deseo, lo que se conoce también como estado estático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bien, si nadie tiene preguntas, entonces vamos a continuar. Ya puede cerrar la gráfica, compañero, muchas gracias. ¿Dejo de compartir? Sí. Gracias, Daniel. Bien. ¿Sí era usted, Daniel? Ah, gracias, Daniel. Bien, entonces esperamos un par de minutos a los que todavía estén peleándose con el simulador. Y ya ahorita continuamos. Me voy a retirar un minuto del escritorio y regreso. Ok, continuamos entonces. Bien, déjenme regresar a presentar yo. Y ok. Bien, déjenme abrir la lista de esta clase. Y bien, seguimos. Entonces, ahora déjenme abrir el editor de fórmulas. ¿Para qué queremos estas simulaciones? ¿Sí? ¿Para qué queremos estas simulaciones? Estas simulaciones nos van a ayudar a verificar, entre comillas, experimentalmente, lo que nosotros vamos a calcular matemáticamente. Habíamos dicho que la corriente
de drain a source la podía yo encontrar como que revisen sus apuntes. Cuando estábamos en saturación, déjenme ponerle aquí SAT. Corriente IDS de saturación. Bueno, les ayudo. La corriente va a ser mi constante K, ¿sí? Una constante K, que va a multiplicar al ancho del transistor por el largo del transistor, ¿sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar por el voltaje de saturación al cuadrado, y todo eso lo vamos a multiplicar por 1. ¿Y alguien ya encontró la ecuación? Bueno, más lambda, ¿sí? Ahí está, esa era mi ecuación de corriente para la región de saturación. Esta ecuación pues lo que me va a ayudar es a calcular o a tener una idea de la corriente que va a tener mi transistor una vez que se sature, o sea, cuál es la corriente máxima para mi transistor. Entonces, pregunta para ustedes. Vamos a buscar la corriente del transistor que estamos simulando ahorita. ¿Cuál era el ancho del transistor que definimos? Lo tienen ahí en sus archivos. Digan, ¿cuánto era el ancho? 1.2 micrómetros. Micros. ¿Sí? 1.2 micrómetros. Ahí está. ¿Y el largo de cuánto lo definimos? 0.6. 0.6. 0.6 micrómetros. Muy bien. Ahí está. ¿Cuál era mi voltaje de saturación? 0.3 volts. ¿Sí? Y una simplificación que vamos a hacer es, voy a omitir la pendiente de la curva. Voy a omitir esta pendiente para simplificar el cálculo. O sea, me va a dar mayor error, pero me va a facilitar el cálculo manual, digamos. Ahora, lo que desconozco para el transistor, pues es la constante K. Esa constante no la tengo que encontrar yo, me la dan los fabricantes de los transistores. De hecho, si abren su archivo de modelos, ahí viene la K adentro. ¿Sí? Ahí viene su K. Déjenme... Es más, vámonos todos al archivo de modelos. ¿Sí? Vámonos al archivo de modelos. Y abran su archivo de modelos. Bueno, con el bloc de notas no. Bueno, lo voy a abrir con el tSpice. Listo. Ahí está. Si revisamos aquí, me da el voltaje de threshold, ¿sí? El mínimo, que son 0.76 volts. Me da el largo mínimo, el ancho mínimo y me da la K. ¿Sí? Me da aquí mi K. Que me dice, mira, tu K para el transistor de canal N, que es el que estamos trabajando en este momento, para tu transistor de canal N, tu K es 57.8. ¿Sí? 57.8 ¿qué? Microamperes por volt cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es mi K en este momento, 57.8. Esa es mi K, 57.8 micros. Entonces, pues ya sé cuál es mi K. Nos vamos para acá. Y ya sé que mi K son 57.8 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Listo. Y si
hago esta ecuación, pues ya me debería dar, si resuelvo esta ecuación, me debería dar el valor de mi corriente. Entonces, díganme, ¿cuánto les da esa ecuación? 10.40 microamperes. 10.40 microamperes. Ok. Profe, ¿cuál es el archivo que abrió para verla acá? Es que El de modelos, el modelos TXT, que deben tener ahí junto a su simulación. Ok, entonces replicamos la simulación, ¿sí? Hagan la simulación, vuelvan a hacer el barrido y fíjense en dónde se satura, o sea, en qué punto de la corriente se satura su gráfica, su curva. Debería saturarse más o menos entre, bueno, alrededor de 11 microamperes. Revísenlo. Primero que termine me avisa para graficar, para ver su gráfica. Bien, ¿alguien ya terminó? O sea, nada más tienen que repetir la gráfica, es lo único que tienen que hacer, o sea, repetir la simulación. Ya, profe. A ver, entonces, muéstrenos su gráfica. Es la misma, ¿verdad? No se me modificó. Nada, nada modificamos. Profe, y tenía una duda, yo también la abrí en el de modelos, pero no la encuentro. sí, no es el mismo archivo. Tampoco yo, profe, no lo encuentro así como me salió. Ah, Sí, cambia. ok, entonces si no tiene el mismo archivo ahorita lo subo, para que ya tengan todos el mismo archivo, ¿va? ¿Ya se ve? Ya. A ver, aquí está. Ok. 3 volts. A ver, vamos a cambiar el barrido porque ahí no se ve que se sature en ninguna parte. Vamos a la simulación. 0.6 micros. Ah, ok. Ya. Ahí donde dice MN1, en la longitud 0.6, a lo mejor lo que está pasando es que el simulador está interpretando como quiere los valores. Entonces, vamos a ponerle L igual a 0.6 micros. L igual a 0.6 micros. No, o sea, ¿Tiene mayúscula? minúscula, no importa. Es Spice. En Spice no importa. Ah, sí, sí. L igual a, ajá, y W igual a 1.2. Bien. Guarde, corremos otra vez. Y ahorita también les paso ya el archivo, el que yo tengo. Ahí está, bueno, ya estamos confirmando que con su archivo de modelos da eso. Bien, entonces déjenme pasarles el mío. Voy a pasarles el mío para que no haya diferencias. Así eliminamos todas las discrepancias que pueda haber. Entonces lo voy a pegar aquí en el tablón. Modelos TXT. Y ya se subió.
Listo, ya está publicado en el tablón de la clase el archivo de modelos que yo tengo. Entonces, descárguenlo, métanlo en sus carpetas y vamos a trabajar con ese para tener todos el mismo archivo de modelos, ¿va? Los espero. Ujú. ¿Sigo compartiendo? Siga compartiendo. Añada su archivo de modelos, reemplace el que tenía, añada el nuevo y repetimos la simulación. Eliminaste, ¿verdad? Sí, cerramos el simulador para que no haya problemas de nada. Cerramos todo. ¿El archivo de modelos dónde y en qué carpetería? Pues en donde estén haciendo la simulación. Ah, ok. O sea, debe estar junto a su archivo con el que están haciendo la simulación. Ujú. Otra vez, abrimos el de barrido. Sí, parece que este ya está. Ujú. Sí, ese debe ser el que yo tengo. Ábranlo. Y repetimos la simulación. Y ya, no debe haber... Ajá, listo. Sí, se está modificando la curva. Si se fijan, ya no les da lo mismo. Deberíamos de tener todos la misma curva ya en este momento. Cerramos la gráfica. Y, ajá, 0.6 micrómetros, 1.2 micrómetros, está bien las dimensiones. BGS a N2, muy bien. BDS a N1, muy bien. Vamos a ver el barrido abajo. Nada más vamos a revisar que todos los comandos estén bien. Punto DC, D0 a 3.3, pasos de punto 0.1, muy bien. Print DC, ok, la corriente en el transistor 1. CMOS N, muy bien. Ahora, hay un cambio que podemos hacer en la corriente para que nos la dé siempre en valor positivo. ¿Por qué? Porque cuando veamos ahorita el transistor P, vamos a ver que la corriente, si la dejamos así, nos la da en valor negativo. Ahí donde tienen I de MN1, cámbienlo por ID. ID. No, o sea, todo igual, nada más ID. IDMN1, sí. Bien, guárdelo y vamos a ver si es cierto. Les debería dar el mismo resultado. Sí, profe. Bien, entonces ahí deben de tener el mismo resultado. Acabo de hacer un ajuste a la ecuación que utilizamos y en lugar de utilizar el de threshold de 0.7 usé 0.76, Ujú. que es lo que vi en el de modelos, y el valor ya da muchísimo más cerca, ya da 6.65 microamperes, que más o menos como que quiere concordar con lo que ahí se ve. A ver, maximice la gráfica, Jaime. Ujú. Aquí tenemos el detalle de que a Jaime le está dando 600 nanos, o sea, 600 nanoamperes. Sí. Entonces, vamos a cerrar su gráfica, Jaime, vamos a dejar de presentar y va a presentarnos usted, Oscar. ¿A usted sí le da bien la gráfica? No, yo estaba haciendo los cálculos, entonces No, ahorita se entonces, alguien que ya tenga la gráfica, vamos a corroborar los valores de Jaime. A mí me estaba dando igual que Jaime. Bien, entonces, A mí también. ok. A mí también enanos. Bien, estamos corroborando los valores de Jaime. Bien, entonces creo que alguien me dio mal los valores aquí. Vamos a corroborar. ¿Sí? Ok, entonces pues voy a resolver esto. Esto va a ser 57.8 micrómetros que multiplica... Ok, gracias.
57.8 micrómetros. Y DS en saturación va a ser igual a 57.8 micrómetros, que multiplica 1.2 entre 0.6, ¿cuánto es? 2. Son 2, ¿sí? Esto es por 2. ¿Y cuánto es 0.3 al cuadrado? Sería cerca de... Y todo, ¿no? No, ahí está su error. 0.09. 0.3 al cuadrado son 0.03. El cuadrado de las fracciones se hace más pequeño, nunca se eleva. Pero 0.09. Sí, 9, gracias. Entonces, ¿esto cuánto les da? A ver, hagan la multiplicación ahí, a ver si les sale. Si no, pues ahorita se las hago yo también. Da uno. Lo mismo que hace rato. No, hace rato me dijeron 10.40. ¿Cuánto les da ahorita? Sí, 10.40 10.40. micrómetros. Sí, eso mismo. 10.40 microamperes. Así es. Ok. 10.40 microamperes. Y con la corrección de usar en lugar de 0.7, 0.76, que es lo que viene en el archivo de modelo, da 6.66 microamperes. Sí, Pero igual sigue en el dominio de los micros. sí, ese es el problema. Que estamos en el dominio de los micros. A ver, voy a revisar el código. O sea, porque la ecuación no puede estar tan lejos del código. ¿Sí? Voy a pausar. Déjenme despausar la grabación. Como el 10, por Sí, sí, yo había cometido un error. Sí, déjenme grabar acá también. Listo. Yo cometí un error cuando les di las dimensiones del transistor. El error es mío. ¿Sí? ¿Cuál es el error que yo cometí? Aquí donde es 1.2 micros deberían ser 12 micros. ¿Sí? Deberían ser 12 micros. Entonces, si son 12 micros, vamos a regresar el voltaje de la compuerta al valor que teníamos originalmente, que era 1 volt. ¿Sí? Regresamos el voltaje de la compuerta a 1 volt, que les queda así. Y vamos a cambiar el ancho del transistor a 12 micros. El ancho del transistor a 12 micros. ¿Sí? Este es L igual, para que no se tome libertades el simulador con mis parámetros. W igual. ¿Sí? Ahí está. Entonces cambien el ancho del transistor a 12 micros. Habíamos calculado la corriente que iba a ser ¿cuánto? Me regreso a acá al editor de ecuaciones. ¿Sí? Dijimos que iban a ser, y ya no son 1.2, son 12 micros, ¿sí? Y mi voltaje de umbral, o de saturación más bien, ahora es 1 menos 0.7, pues ya sabemos que son 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto les da esa corriente? 104 microamperes. 104 microamperes. Listo. Si acaso les va a dar por mitad, porque va a faltar otro parámetro de poner. Hagan la simulación. Les tiene que dar o alrededor de 50 o alrededor de 100. ¿Cuánto les da? Voy a dejar de presentar yo. Como en el 160 es cuando, o 120, cuando empieza el tramo. Preséntelo, Jaime. Ahí va. Sí. Bien, ahí está, pero ya estamos más cerca del valor real, o sea, ya no estamos decenas de veces alejados, ¿sí? Lo que está pasando aquí es que la K que nos está dando el fabricante, también ese fue otro dato otro detalle que se me pasó.
Déjenme abrirla acá. ¿Sí? Déjenme abrir otra vez el archivo de modelos para que lo vean. La K que me está dando el fabricante, acá está, es sobre 2. O sea, este 57.8 es sobre 2. Entonces no es 57.8, es el doble de esto, que sería 114, 115.6. ¿Sí? Reemplacen el 57.8 por 115.6. Reemplácenlo por 115.6. 115.6. 115.6. Y de una vez ya vamos a utilizar el voltaje que ya viene especificado también en la hoja, en el archivo de modelos, que era 0.76 volts. ¿Sí? 0.76 volts. Entonces estos ya van a ser 0.24 volts. Da 100, no sé, ¿Ciento cuánto? 133. ¿Ciento qué? Microamperes. ¿Cuánto? 133 microamperes. 133 microamperes. Listo, ahí está. 133 microamperes. Y regresamos a la simulación. ¿Sí? Y si se fijan, pues ya es más razonable. Entonces mi región de saturación sí va a empezar más o menos alrededor de los 140 microamperes. ¿Sí? Es más razonable. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, yo me había equivocado. Yo les había dado un valor incorrecto de longitud. O sea, se me fue un punto que no iba. Y también les di la K, pero se las di dividida entre 2 porque la leí directo del archivo y es hay que multiplicar el valor que viene ahí por 2. Y ya nos da un valor más cercano al real. ¿Sí? Ahora, obviamente no nos va a dar el valor real. El cálculo manual, que es lo que estamos haciendo ahorita con las ecuaciones, es nada más para obtener un aproximado. El simulador me va a simular. Ya puede dejar de presentar, Jaime, muchas gracias. Gracias. Cierren todos micrófono, muchas gracias. Entonces, el cálculo manual no es para encontrar los valores precisos. Los valores precisos solo los puedo encontrar mediante la simulación. ¿Por qué? El simulador, adicionalmente a los parámetros que yo le estoy dando de mi archivo de modelos y los parámetros que él ya tiene de otras cosas, va a introducir aleatoriedad. Es decir, va a introducir factores que simulan defectos de fabricación, va a introducir elementos que simulan cambios de temperatura, irregularidades en el material. El simulador de hecho es muy complejo y me va a estar dando diferentes cálculos. Ahorita yo creo que a la mayoría le salió la misma gráfica, no estamos haciendo un circuito muy grande donde las pequeñas diferencias se vayan sumando. Entonces yo creo que ahorita les dio a todos el mismo resultado. Lo que va a pasar es que conforme los circuitos que hagamos se vuelvan más complicados, las diferencias entre los resultados de cada quien se van a ir incrementando. Y lo que va a pasar es que una vez que hagamos nuestras compuertas o nuestros circuitos más avanzados, pues no les van a dar exactamente los mismos resultados a todos. Donde a uno le dé un punto 21, a lo mejor al otro le va a dar un punto 23, a lo mejor al otro le va a dar un punto 19. Va a depender de sus circuitos y de su simulador. Y así es como me voy a dar cuenta yo si se están copiando o pasando las actividades. ¿Por qué? Porque a ningún equipo le debe dar los mismos resultados. Ok. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Cómo hacer el cálculo manual? Ya que corregí los errores que yo les había puesto. Profe, ¿puede presentar la fórmula nomás para verla? Bien, entonces la fórmula está en las diapositivas, pero igual, aquí se las pongo. ¿Sí? Ahí está, esa es la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula simplificada que vamos a utilizar. Y pues de una vez les pongo los parámetros que vamos a estar trabajando para los transistores N, que es K. Para un transistor N la voy a estar manejando como, ¿cuánto dijimos? 115.6. Ay Dios, 115.6. Y estos pues son microamperes por volt cuadrado. ¿Sí? Ahí está.
¿Esa acá ya viene en el archivo de modelos o la tenemos que modificar? No, esa acá viene en el archivo de modelos. Entonces otra vez. K del transistor N va a ser igual a 115.6 microamperes por volt al cuadrado. Ahí está. Y mi voltaje de threshold para el transistor, quedamos que iban a ser 0. Vamos a dejarlo en 7. Sí, vamos a dejarlo en 7 volts. Ahí está. Esos son los parámetros con los que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces la K y el VTH se van a quedar iguales. Y este es el VTH para el transistor N. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Esa acá lo obtuvo del Todo claro. archivo de modelo? Sí. Viene como 57.8. Esa la tienes que multiplicar por 2 para que te den 115. Ok, ok. La K que viene ahí viene como mu Cox entre 2. ¿Sí? O sea, esta K viene en el archivo como mu, que es la movilidad de los electrones, por la capacitancia intrínseca del óxido entre 2. ¿Sí? Y este entre 2 es el que se me había olvidado a mí tomar en cuenta también. ¿Sí? Entonces, el valor que tenemos ahí es 57.8. ¿Sí? 57.8. Pero como no deberíamos de tenerla entre 2, pues es en realidad 115.6. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, todo claro. Bien. Entonces, ahora que ya vimos el funcionamiento del transistor N y ya pudimos hacer cálculos, vamos a hacer otro par de cálculos antes de movernos al transistor P. Ok, ahora díganme ustedes qué pasaría si yo cambio las dimensiones del transistor. Si ahora mi ancho del transistor, ¿sí? Si ahora yo hago un transistor con, por ejemplo, 18 micrómetros de ancho, ¿sí? De 18 micrómetros de ancho. ¿Qué es lo que va a pasar? Calculen la corriente de saturación. Pues va a aumentar. Aumenta Calcúlenla. a 200 microamperes. 200 microamperes. Así Ok. es. Entonces, si la tienen ya como 200 microamperes, simúlenla. Vean cuánto les da en realidad. La simulación a mí me daba 217. 217 microamperes. Muy bien. ¿Alguien más le dio? A mí también me da como 219. Bien, muy bien. Ahora, el detalle pues es que aquí estamos adivinando cuál es la corriente de saturación, ¿sí? Estamos adivinando cuál es mi corriente. Puedo medirla yo directamente, ¿sí? Voy a irme a mi máquina virtual, ¿sí? Y voy a cerrar aquí el resultado de la simulación. Ahora, yo puedo calcular exactamente
la corriente, puedo medirla, no calcularla. Lo que voy a hacer es usar un comando nuevo que es el punto .measure. ¿Sí? Punto .measure, bueno. Measure funciona parecido al print. Le decimos, haz una medición en algún tipo de simulación, me la vas a guardar en una variable y te voy a decir ahora qué rayos medir. ¿Sí? Entonces, vamos a usar el punto .measure. Simulación. ¿Cuál es la simulación que estamos haciendo ahorita? ¿Qué tipo de simulación es? De DC, entonces, simulación de DC. Y vamos a ponerle un nombre a mi variable, pues que le voy a poner corriente 1. ¿Sí? Le voy a poner corriente 1. Y ahora, ¿qué rayos vamos a medir? Vamos a ver si no se me olvidó la sintaxis. La corriente en el componente M. Ajá, pero la quiero medir en un punto exacto. ¿En cuál punto la voy a medir? Vamos a medirla justo en el punto donde termina o donde empieza mi voltaje de saturación. ¿Cuánto era? Si ahorita estoy alimentando el VGS con 1 volt, 0.24. En más exacto, sí, 0.24, pero vamos a asumir el de umbral de 0.7. ¿Dónde estaría entonces? 0.3. Entonces, tengo que decirle al simulador, encuentra el valor de la corriente en el transistor MN1 cuando el voltaje que estoy barriendo vale 0.3. Entonces, vamos a decirle eso, ¿sí? Find y... ¿Dónde están mis paréntesis? Aquí. Encuentra la corriente en MN1 cuando BDS sea igual a... No, esto es el igual, tú eres el igual. Cuando BDS sea 0.3. Los espero. ¿Sí? Vamos a ver si no se me ha olvidado la sintaxis. Si no, ahorita la corrijo. Pero ustedes están usando el 16. El 16... A mí me dio un ¿Error? Ya, error, sí. pero no sé si este, creo que No, el error es mío, es la sintaxis. Es que es at. Cámbienlo at. O sea, nada más cambien at. me sigue dando error, me dice que no puede evaluar un valor por punto measure, corriente 1 BDS, que se desconoce la variable BDS. Ah, caray. No, aquí no tenemos BDS. No, es que no quitaste el BDS. Entonces me equivoqué a la hora de poner. Pues sí, aquí no es BDS, es MN1. ¿Sí estoy presentando? Sí. Ah. Sí. ¿No es porque dejaste el BDS igual a 0.3? Porque Sí, antes en el WEN. sí fue por eso. O sea, cámbienlo. Aquí es el at. O sea, no es... Yo había puesto o en BDS igual a 0.3. Es no, quiten el BDS o en BDS igual y nada más reemplácelo con at. Así. Sí. Kevin envió la respuesta que le sale y es muy similar a lo que se supone deberíamos obtener teóricamente. ¿Cuánto les da? Es el 217. Teóricamente. 37 microamperes. Teóricamente a mí me dio 199.75 microamperes. A Kevin le dio 217. ¿A usted, compañero, cuánto? A mí teóricamente 199.75 68 microamperes. No. Todos debemos tener el mismo valor en el cálculo numérico. Bien. A mí también. Bien. A mí también. Daniel, corrija sus cálculos manuales, están mal en algo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos había dado el cálculo numérico? 199.75
199.75 microamperes. Bien, el entonces teórico. déjenme reemplazar aquí por 20. Y acá eran aprox 200 microamperes. ¿Sí? Nos había dado aproximadamente 200 microamperes y pues se nos elevó hasta 217. Listo. Ahora vamos a medirla, ahora sí, en el punto exacto donde está la saturación real, que son 0.24 volts. Entonces modifiquen y aquí mídanla en 0.24 volts. ¿Cuánto les da ahí? O sea, vean si hay mucha diferencia entre usar el valor estimado y el valor exacto. Kevin ya lo puso y es prácticamente Ujú. idéntico. Bien, Kevin. Bien aún. Ok, ahí está. Entonces, en el valor exacto sí nos da más aproximado al valor calculado, que eran 197. Voy a dejar de presentar yo y presente cualquiera de ustedes que ya tengan la gráfica ahí. Presenten. Bien, Kevin. ¿Sí se ve? Sí. Sí, Kevin. Échale. Pues me da esto. A ver, nada más que lo estoy viendo yo como si estuviera en su webcam. A ver, déjeme cambiar el modo de... A mí no me sale la pantalla. Es que está como si fuera su webcam. O sea, la está streameando a su webcam en lugar de a compartir pantalla. No sé por qué. Intente compartir otra vez, Kevin. Y ahí va, ya, listo, ahora sí. ¿Ya lo ven todos? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahí exactamente en 0.24 volts, ahí es donde teóricamente se debería quedar atorada la corriente y debería ser una línea recta ya de izquierda a derecha. ¿Sí? Pero pues obviamente mi corriente no se comporta así tan precisa. Por lo cual, pues todavía tenemos un pequeño incremento en la corriente por lo que les había comentado de la estrangulación del canal. El canal, la fuente de voltaje le va a seguir arrancando electrones al canal, que es lo que vemos ahí todavía que crece un poco más la curva. Ajá, todo eso, Kevin, muchas gracias. Y lo que va a pasar es que pues, el canal ya va a dejar de aportar electrones incluso de los que se pueden arrancar, porque también nada más podemos arrancar una cantidad limitada de electrones. Y pues la corriente ahora sí se va a saturar. Pero ahí ese es mi punto calculado de saturación, ¿sí? Ahora, cuando usted yo les pida que calculen un transistor para que se sature, por ejemplo, digamos, a 3.3 volts, que es lo más común que les voy a pedir, van a utilizar el comando measure, para asegurarse de que su transistor con un voltaje de drain a source de 3.3 volts está saturado a la corriente que yo les pida. Ejemplo, yo quiero que su transistor se sature a 200 microamperes a 3.3 volts. ¿Sí? 200 microamperes a 3.3 volts. Ahí en 3.3 volts, ¿cuánto es su corriente en este momento? Mídala, Kevin. Cierra la gráfica y ¿cómo medirían esa corriente? Pero sería A 3.3. O sea, ¿cuánto es mi corriente de saturación en 3.3 volts? Ajá. sería Eh, 302.48 microamperes. 302.48 microamperes. Ok, vamos a ver. Kevin, hagan la medición. ahí en 3.3. Sí, córranlo y pues les va a dar el resultado ahí en la ventanita de resultados. Cerramos.
Sí, la gráfica ahorita pues no. 302. Bien, eso significa que tendrían que ajustar las dimensiones de su transistor para que les diera los 200 microamperes, ¿sí? Van a tener que ajustar las dimensiones de su transistor. ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí, todo claro. Bien. Ahora, ¿cuánto van a tener que hacer ese ajuste? ¿Sí? Ese ajuste es lo que le llamamos el ajuste manual. Igual, ahorita todos van a tener cálculos muy similares porque estamos haciendo un circuito muy sencillo, pero ya conforme se hagan más complicados los circuitos no van a ser tan similares. Una cosa que podemos hacer es estimar, por ejemplo, cuánto se pasó la corriente. O sea, el cálculo que yo hice ahorita me decía que debían ser 200 microamperes, ¿no? El cálculo que hicimos eran 197 y algo. No, el cálculo eran 200. ¿Qué eran? No, el cálculo, o sea, no la medición, el cálculo. Sí, el teórico era de aproximadamente 200 mil. Y si se fijan, cuando hicimos la simulación, aunque se supone que el voltaje de drain a source no influye, sí influye, y en el punto más alejado, que está en 3.3 volts, el voltaje se me subió a un 50% más, ¿sí? Entonces podemos hacer un ajuste de la K, que es lo único que vamos a mover, ¿sí? La K la vamos a ajustar. ¿Por cuánto la vamos a ajustar? Si ahorita la tenemos de 115.6, ¿cuánto debería ser mi K para que sí me diera más o menos 200 micros, pero en 3.3 volts? Ya puede dejar de presentar, Kevin. Muchas gracias. Sí. Si como la K es una relación lineal y nos está dando 50% de más, pues tendríamos que quitarle un 33%. Así es. Si me dio 50% más, pues eso es 3 medios más de lo que tenía, entonces me está sobrando un tercio, ¿sí? Entonces vamos a dividir esa K entre 3. Dividan esa K entre 3. Voy a presentar yo otra vez. Toda mi pantalla. Ahí está, estoy presentando. Ahora, entonces vamos a dividir la K entre 3. ¿Sí? Divídanme esta K entre 3. Los 115.6 entre Sí. 3 dan ¿Cuánto? 38.53 periódico. 38.53 periódico. No, pero nos pasamos un tercio, o sea, es 2 tercios de K. Y ya haciendo la resta nos da 77.06. Ah, muy bien. 666. Entonces vamos a usar entonces una K de 77, ¿cuánto? 77.0666. Bien, entonces lo vamos a dejar 77 micros vamos a manejar, ¿sí? 77 micros. Cambien su K a 77 micros, la vamos a ajustar. 77 micros. Y sí, aquí nos íbamos a tardar un rato por todo esto. 77 micrometros. Listo. Cambien su K a 77, repitan el cálculo y cuánto les da. Con una K de 77, ¿cuánto les da? Para las dimensiones que tenemos ahorita, que son de 18 micrómetros. Si lo tienen en 18 micrómetros su ancho de transistor todos, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Bien, entonces 18 entre 0.6 pues son 30, ¿sí? ¿Y cuánto tienen ahorita? ¿Qué valor les dio de corriente? ¿Ya les dio los 300?
¿Qué valor les da? En el punto de Ujú. saturación da 133 microamperes. 133. Ya nada más quedaría con la acumulación y evaluar en el Ajá. 3.3. Bien, eso me está diciendo a mí. A mí también me Ajá, da eso me está diciendo. Bien. Eso me está diciendo a mí que si mis dimensiones estuvieran correctas, ahorita no están correctas. Mi saturación debería ser otra vez, ¿cuánto? ¿Ciento qué? 133. 133 Ajá, mi microamperes. saturación en el punto de saturación, o sea, mi corriente de saturación real debería ser 133 microamperes para que en 3.3 me dé ¿cuánto? ¿Cuánto era la que estábamos buscando? 2.3. No, la que estábamos buscando. O sea, hicimos el ajuste pensando para cuántos microamperes, o sea, ¿cuántos quería yo oficialmente? Buscaba 200. en Así es, entonces quería 200 en 3.3. Para que tuviera 200 en 3.3 debería tener 133 en el punto de saturación, o sea, en 0.24. Eso lo que significa es que mi transistor no está en las dimensiones apropiadas, ¿sí? No tiene las dimensiones correctas. Las dimensiones del transistor son muy grandes. A mayor ancho me va a dar más corriente. Yo quería 200 y ¿cuántos tenía? Inicialmente tenía 302. Ajá, tenía 300 cuando hice el cálculo. Entonces, mi transistor está muy grande, ¿sí? Mi transistor está muy grande. Entonces, los cálculos que vamos a hacer ya a partir de este momento, los vamos a hacer pensando para la saturación en 3.3. O sea, yo quiero que cuando el transistor se sature, cuando yo les diga, quiero que el transistor en saturación esté en esta corriente, les estoy diciendo, quiero que cuando el BDS valga 3.3, la corriente sea esta. ¿Queda claro eso? O sea, cuando hablemos de saturación estamos hablando en 3.3. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, si revisan su archivo, déjenme ponerlo aquí. Si revisan su archivo de modelos, van a ver que tanto la VTH, ¿sí? Van a ver que su VTH, este no es, acá está. Van a ver que tanto su VTH, su voltaje de threshold, como otros parámetros se modifican, ¿sí? Aquí me dice, tu VTH funciona a 0.76 volts, pero cuando tienes esta proporción de ancho y de largo, o sea, 3 de ancho, 6 de largo, que es un transistor de tamaño mínimo. Y me dice, cuando tienes un transistor que ronda las dimensiones de 20 a 0.6, pues tu voltaje de threshold ya no va a ser 0.76, va a ser 0.65, ¿sí? Y si vas a hacer un transistor todavía más ancho que eso, ¿sí? Entonces tus parámetros se van a modificar todavía más, ¿sí? Y tu VTH ahora va a ser 0.67 y ahorita vamos a ver los demás, ¿sí? La K se va a mantener más o menos estable, ¿sí? Pero la K también se modifica según modificamos el tamaño del transistor. Ahora, si yo abro, me voy a venir para acá, ¿sí? Si yo abro el barrido, ¿sí? O sea, vamos a la carpeta de barrido, y uno de estos es el de el punto DC, creo que es el DAT. Déjenme revisar que de veras sea ese. Open con el notepad. No, este no es. Uno de estos. Ah, el measure, no. Log. Open. Creo que es este. Parsing total overhead. No. Bueno, uno de estos. Ahorita se me perdió cuál es el archivo. Uno de estos me da exactamente, o sea, me dice, para estos puntos que tienes definidos, tu voltaje de threshold es exactamente este y los demás parámetros son exactamente estos. Nada más déjenme encontrarlo. Este tampoco es, esta es la temperatura. Temperatura. BDS, volts, no, estas son configuraciones.
También estas son configuraciones. Si no, se los voy a deber para la siguiente. El TMEAS. Tampoco. Este es un binario. Y no. También se los voy a deber. ¿Sí? Bueno. Entonces, como no podemos saber exactamente cuáles van a ser los valores del voltaje de umbral y del voltaje, perdón, de la constante, porque van a estar variando conforme variamos las dimensiones del transistor y el simulador me va a añadir variaciones per se, vamos a tratar de encontrar una constante que me acerque lo más posible al cálculo real. ¿Sí? Una constante que me acerque lo más posible al cálculo real. Ahora, yo aquí tengo mi K. Ahí es. Sí. Tengo mi K. Que ahorita desconozco, ¿sí? Habíamos dicho que eran 115.6, pero pues ya vimos que al 3.3 no me da el cálculo exacto. O sea, 115.6 es exactamente en el punto de saturación, pero a nosotros no nos va a servir esa K porque nosotros no vamos a estar trabajando exactamente en el punto de saturación. Vamos a estar trabajando a 3.3 volts, o sea, yo quiero mis transistores o en VDD completo o en tierra definitivamente. O sea, quiero que estén en unos o en ceros. Como esto es digital, no nos va a servir la K que estamos usando por el momento, ¿sí? Que es 115.6. Por lo tanto, tenemos que encontrar una K que me dé el resultado que estoy esperando, ¿sí? La K que yo calculé, que yo usé, para unas dimensiones de 30, o sea, 18 micros sobre 0.6 micros, y un voltaje de saturación de 0.24 volts, en lugar de darme 200 volts me dio 307 volts. Entonces, pregunta, si esta no es mi K real, ¿cómo le voy a hacer para encontrar mi K real si ya tengo todos los demás datos? No, no lo despejo. Así es, entonces, Podemos ajá, despejarlo. ¿cómo quedaría si la despejo? Pues, 307 sería- microamperes sobre 30 por 0.24 por Ujú. cuadrado. Mi K, bueno, o sea, mi K real va a ser 307 microamperes, que se divide entre 30, que multiplica a 0.24 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está, entonces. ¿Cuánto les da esa K? No sé si lo calculé bien, pero a mí me salió 177.66. 177. A mí Oh, igual. También da. A mí bien, También. entonces, Y la unidad es microamperes sobre volt Ujú. cuadrado. creo. sí. Entonces, mi K por el momento la voy a dejar como 100.77. ¿Sí? Esta es la que estamos encontrando empíricamente. Este es uno de los problemas al trabajar ya con elementos reales. Como estamos dependiendo de cambios estructurales, de cambios de proceso de producción, pues vamos a tener que encontrar empíricamente muchas cosas o reajustar cálculos para muchas cosas. Entonces, como nos vamos a mantener más o menos dentro de estas dimensiones de los 12 a los 24 micros, vamos a tratar de encontrar una K que nos sirva para ese rango. Lo que encontramos ahorita fue 177, entonces vamos a reemplazar acá, ¿sí? Reemplácenme 177, que son microamperes por volt al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí en la ecuación de arriba, ¿sí? En la penúltima ecuación, en esta de aquí, reemplacen 177 para ver si ya les da cercano a 307 microamperes, que fue lo que ya habíamos encontrado.
Da 305.85. Excelente, y eso fue muy cercano a lo que habíamos encontrado. Entonces, ¿cómo verificamos? Vamos a bajar el tamaño del transistor. Voy a querer ahora yo, estos son 177 microamperes por volt al cuadrado. Vamos a decir que yo tengo ahora un transistor con un ancho de 12 otra vez, ¿sí? Vámonos a 12. 12 entre 0.6, ¿cuánto es? 20. Entonces, calculen ahora ustedes cuánta corriente les debería dar ahí en 3.3 volts. ¿Cuánto debería de darles? $203.90. 203.90, o sea, aproximadamente 204, Sí, ¿no? eso me dio Bien, qué bueno. Ya tenemos confirmación, aproximadamente 204 microamperes. Vamos a verificarlo. Acá me voy, modifico las dimensiones de mi transistor y dijimos 12, ¿verdad? 12 micros. ¿Sí? Bien. Así es. Voy a modificar el measure y ahora lo voy a mandar a 3.3 volts. Entonces debería darme alrededor de 200 micros. Corro la simulación. No. No lo guardó, sí. Ya. Si no me equivoco, a mí me está dando 191, 09, 85. Sí, a mí no me lo dio porque, pues así como dijo su compañero, no lo guardé. A mí me dio 190 y cuánto. Bien, entonces, si se fijan, ya estamos, o sea, el cálculo numérico ya me da mucho más cerca del cálculo real, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Este proceso, yo sé que es lento, ¿sí? Yo sé que es engorroso, pero se fijan, no es tan complicado. Nada más, pues lo que tenemos que hacer es la extrapolación o la interpolación, dependiendo del caso, de los datos que tenemos contra las variables que tenemos que ajustar. En este caso, como ya vimos que me sirvió para 18 micros y para 12 micros, ya nada más me falta calcularlo. Calculen cuál sería mi corriente en 3.3 si cambiara las dimensiones del transistor a 24 micros. O sea, el ancho del transistor a 24 micros. Vamos a ver que mi 177 me sirva hasta, hasta 24. Obviamente, ajá. Da 407 micros. ¿El cálculo o la medición? Cálculo, bien, vamos a comprobar la A medición. mí la medición me dio 414.49. Bien. Excelente, entonces si se fijan bien, muy bien. Si se fijan, la desviación es muy poca. Ya encontramos un valor de K que se ajusta más o menos a nuestras necesidades. Vámonos al caso extremo porque bueno, va a depender de cómo diseñen sus compuertas, pero algunos igual, vámonos hasta 48 micros. Calculen para 48 micros cuál sería la corriente, calcúlenla y mídanla. Y vean cuánta discrepancia hay. Sería de 815.61 microamperes. Teórico. ¿Y el simulado? 863. 863. Bien, entonces, ¿cuánto fue el calculado otra vez? 815. Bien, es normal, sí, la discrepancia se va a incrementar conforme nos alejemos del rango o del punto que habíamos calculado. Lo habíamos calculado para 18 y pues si se fijan, para 24 y para 12 la discrepancia entre el medido y el calculado no es tanta, pero ahora que ya nos fuimos hasta 48 micros, pues ya empieza a haber una discrepancia más notoria. De todos modos, la relación de la discrepancia es poca, o sea, de 815 a 847, pues si dividen no es tanto la diferencia, pero sí se empieza a notar un poquito más.
Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que el 177 que encontramos por el momento nos va a servir para este rango. Lo vamos a usar siempre que tengamos transistores que vayan, digamos, de un rango de 12 hasta 60 micros. ¿Sí? De 12 a 60 micros vamos a usar una KN de 177. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Sí. De hecho, ya calculé cuánto error y es 3.7 Ujú. porcentual. Entonces, Sí, prácticamente nada. o sea, no es un error muy grande, pero de todos modos tendríamos que hacer ajustes. O sea, si yo les digo a ustedes, calcúlenme, bueno, diseñen un transistor que tenga una corriente de saturación a 3.3 de 200 microamperes, yo les voy a dar también un margen de error posible. Y si ese margen de error, si su medición está afuera, pues tienen de todos modos que hacer el ajuste, ¿sí? O sea, nada más tomen en cuenta que siempre van a tener que hacer algún pequeño ajuste. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí. De hecho, yo ya, bueno, cuando estaba haciendo mi doctorado, hay una ecuación exponencial que nos dice cómo podríamos ir calculando los valores de la K. O sea, multiplicamos K por un factor exponencial o un factor, sí, según yo era exponencial, y eso ya nos da casi exacto por el valor de las dimensiones. O sea, nada más tendríamos que alimentar las dimensiones del transistor a una ecuación para que nos diera el valor exacto, pero la ecuación es tan larga que pues no tiene caso desgastarnos con eso, si nada más voy a tener que modificar las dimensiones levemente, entonces no tiene caso. Entonces anoten en sus cuadernos, anoten por ahí, la K que vamos a estar utilizando para el transistor N es 177, 177. ¿Preguntas hasta el momento? No, Bien. profe. Bueno, ¿de qué valores a qué valores va a ser? Vamos a manejarla nosotros por seguridad de 12 a 60. Para Ws de 12 hasta 60. De hecho, sí, o sea, la W es el ancho. De hecho, lo podemos usar incluso desde 6 hasta 60, para que se les haga más fácil recordarlo. De 6 a 60. 6 a 60. Por nada. 6 a 60, ahí está. ¿Preguntas, comentarios, dudas de alguien? Sí, esa acá nos va a servir para los cálculos teóricos. Ya el ajuste, lo que se llama el ajuste fino, siempre tiene que ser manual. En esta materia van a hacer un montón de cosas manualmente. Ujú. Profe. Entonces, bueno, la K entonces no es una constante como tal, o sea, puede variar también. La K es una constante, es una variable que tiene un valor de constante en ciertos rangos. Acuérdense que lo que les dije hace rato, lo que estamos compensando aquí es tanto variaciones en la capacitancia como en la movilidad de los electrones y variaciones en el voltaje de umbral. Lo que está cambiando más es el voltaje de umbral. Pero el problema es que el voltaje de umbral cambia mucho más rápido que los otros parámetros. Entonces, así como definimos ahorita, K es 177 de 6 a 60, para el voltaje de umbral tendríamos que recurrir al archivo y es, voltaje de umbral es, por ejemplo, 0.76 desde anchos de 2 hasta 6. Y es 0.65 desde anchos de 6 a 12. Y es 0.7 de anchos de 12 a 18. Y es 0.76 de anchos de 18 a 20. Y es 0.70 y algo de tal a tal rango. Entonces, es más fácil modificar el valor de K para compensar los cambios del voltaje de umbral que estar tomando en cuenta los cambios del voltaje de umbral. ¿Sí se entiende eso? Ok, aquí lo que me está impactando más es el cambio en el voltaje de umbral, pero como son directamente proporcionales, bueno, el voltaje de umbral es cuadradamente proporcional, yo puedo hacer ajustes en la K y como la K es lineal, esa sí es lineal, el rango de variaciones se mantiene un poquito más estable, ¿sí?
Si modifico la K, mis aproximaciones son más exactas dentro de un rango más grande. Si modifico el BTH, pues voy a tener mi rango de precisiones mucho más pequeño y tengo que modificarlo cada ciertas dimensiones. Entonces, estamos modificando K porque modificar K o ajustar K es más fácil que tomar en cuenta BTH. ¿Sí queda claro? Y además que es una variable que casi no varía, pues. Sí, o sea, es que de hecho K es una constante, pero nosotros la estamos forzando a ser una variable para ciertos rangos, precisamente para compensar otro factor que sí está variando. ¿Sí? Ujú. Ok, profe, suena bien. Por nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, No. entonces, si no hay otras preguntas, vamos a ver nada más una última cosa. Yo aquí, en mis mediciones, ¿sí? En mis mediciones, puedo modificar o puedo añadir tantos measures como yo quiera, ¿sí? Ahora, por ejemplo, puedo poner un measure en DC y a este le puedo poner corriente 2, corriente 2, y le digo que encuentre la corriente en MN1 también, o sea, la misma corriente, pero ahora la quiero en 0.5 a lo mejor, ¿sí? Y luego le digo que quiero otra corriente igual en 0.7 y luego le digo que quiero otra corriente en 0.8 y así. Entonces pueden tener tantos measures como quieran. De tarea, me van a hacer los measures y les voy a poner aquí la lista. Sí estoy presentando, ¿verdad? Ok. Quiero los measures, o sea, la corriente en 0.5, en 1, en 1.5, en 2, en 2.5, en 3 y en 3.3. ¿Sí? Quiero la corriente en esos puntos. De tarea, van a modificar su archivo y quiero la corriente en todos esos puntos. ¿Queda clara la tarea? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Es en profe. equipo o no? Ah, si quieren hacerlo en equipo, adelante en equipo. Sí. De todos modos va a ser para la actividad futura, para la actividad 1 que vamos a hacer. Entonces les conviene a todos hacerla. ¿Con qué ancho, profe? Vamos a dejar el ancho ahorita de 12. 12. ¿Sí? Quiero el ancho de 12. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ya ninguna pregunta, pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí y nos vemos el jueves. Pasen buen día, muchachos. Gracias, profe. Igual, Gracias, tengan profe. muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Por profe. nada. Gracias, Por profe. nada. Profe, yo tengo una duda, pero es algo de que explicó ¿Qué hace pasó? rato. Cuando un compañero mostró su gráfica, le dijo que cambiara algo para corregir un error que tenía la gráfica. ¿Cuál era esa corrección? Ah, caray, no me acuerdo. Es que en la gráfica salía como, a la hora de que hacía la curva, tiene como un pico, no sé cómo llamarlo. Ah, no, cuando sale la gráfica como con codos, es porque el delta del barrido de DC es muy grande, entonces nada más bájenlo. Él tenía 0.1 ahí en el delta, lo bajamos a 0.01. Ah, ok. ¿No Sí. sabía eso? Por Ok, nada. gracias.